Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos, como siempre, los invitamos a repasar lo más importante de la jornada informativa del día de hoy, que como era de esperar, el regreso a clases cambia la dinámica de toda la sociedad salteña, de la sociedad en general, porque los chicos, luego de las 2 semanas de vacaciones de invierno, los 360.000 alumnos de nivel inicial, primaria, secundaria, la gran mayoría de secundaria, regresará recién el próximo día jueves, teniendo en cuenta que hoy, mañana y el miércoles van a estar rindiendo las materias previas los alumnos de secundaria, pero la actividad vuelve con normalidad en la educación salteña. Con normalidad hasta cierto punto. Por un lado, con la nueva dinámica de los celulares, cómo deben utilizarse los mismos en el nivel educativo. Lo explicábamos la semana pasada y a partir del día de hoy comienza a aplicarse justamente esta normativa que fue sancionada en la legislatura salteña y reglamentada por el Ejecutivo Provincial la semana pasada. Pero además de esta situación, también el reclamo docente. Mientras las paritarias tienen lugar en los últimos días en el Gran Bur por parte de las autoridades provinciales y la intergremial, salud, educación y todas las otras esferas del gobierno provincial, un grupo de docentes autoconvocados convocó a un reclamo por mejoras salariales que tuvo un dispar acatamiento en algunos establecimientos educativos con alto acatamiento, en otros en menor medida, pero sin duda alguna que es un impacto en medio, decíamos, de las paritarias que van a continuar el día de mañana, el reclamo salarial que llevan adelante hoy y mañana docentes autoconvocados de Salta. La lucha es porque el aumento que nos están dando es mínimo, ¿sí? Y no llegamos a la canasta básica. Además, tengamos en cuenta que este paro también beneficia tanto a salud como a la policía, ¿sí? A seguridad. Entonces, queremos que la gente vea que estamos en lucha y que no es que nos quedamos en casa, ¿sí? Y más que nada porque no llegamos al sueldo básico, o sea, a una canasta básica. El reclamo creo que es justo. La canasta familiar no alcanza. Los chicos que recién comienzan cobran 520.000 pesos. Vas a ver un alquiler 300.000 pesos. O sea que el chico que se recibió con tanta esperanza para poder trabajar, no puede pagar ni un alquiler. Y si tiene hijos, ¿con qué va a vivir? Ya no le alcanza para nada. Bueno, entonces vemos que la realidad no es lo que ellos pintan. La señora del Fiore y todo lo demás cobran millones. Sí, se aumentan, el 100% se aumenta cuando quieren. Nosotros no. En este momento es muy necesario que hagamos este paro porque hemos estado aguantando bastante, ¿sí? Todo el 24, parte del 23, hubo aumentos que fueron muy magros. La verdad que estamos por debajo de la inflación. En su momento el gobernador nos dijo que iba a ser siempre por arriba y ahora a julio estamos un 6% por debajo. ¿Sí? Entonces es el momento que tenemos para poder pedir que se haga realmente un buen arreglo, porque aparte nos hacen propuesta que es hasta fin de año. Entonces no podemos decir, lo último que ofreció era un 10,5 el gobierno, no es imposible decir que con un 10,5 vamos a poder llegar hasta diciembre. Está previsto que mañana se cumpla una nueva reunión de la intergremial con el gobierno provincial para seguir discutiendo la paritaria, cuando parecía que todo marchaba en este sentido de una negociación paritaria prevista para el próximo día martes, que el inicio de clases iba a tener normalidad. El reclamo de autoconvocados pone presión a la discusión del día de mañana. ¿Cuál será la contraoferta gremial? Si habrá una nueva oferta por parte de la provincia. Algunos especulan con la posibilidad de un nuevo aumento que pueda dar la provincia y sentarse a rediscutir la paritaria no directamente en el mes de diciembre, sino en medio de este semestre, este segundo semestre, cuya inflación veremos cómo se mueve en los próximos días, cuando el INDEC dé a conocer los números por lo menos del mes de julio. Mañana en horas de la tarde está prevista una nueva etapa de la reunión de paritarias. El gobierno, ¿qué dijo la semana pasada? Le recordó a los docentes que se hizo cargo del pago mensual del ex incentivo docente. Nación suspendió el envío de esos fondos y además había anunciado una inversión de 10.000 millones para reforzar el plan de infraestructura escolar, que es parte también de la discusión
en mesas sectoriales, al igual que los centros de salud. Había planteo de los dirigentes que decidieron continuar el análisis general el día de mañana, manteniendo abierta la negociación. Hoy estaban previstas una serie de mesas sectoriales, no se conocía oficialmente todavía las conclusiones de la misma, pero el día de mañana, entre estas mesas sectoriales, pero fundamentalmente la oferta salarial, será el eje de la discusión para ver si se puede destrabar por parte de los autoconvocados el conflicto que han planteado en el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Salta luego de las vacaciones de invierno. Recuerdan que la semana pasada escuchábamos al ministro de Salud, Federico Mangione, haciendo referencia a un posteo que había realizado una pareja que había llegado desde Bolivia para recibir atención médica en Jujuy. Como le cobraban, vinieron a Salta, como en Salta también le cobraban en los hospitales para que pudiera dar a luz la mujer, decidieron viajar hasta Tucumán. Ya después no seguimos, por supuesto, esa línea de viaje de esta pareja boliviana. A partir de allí se generó una polémica, volvió nuevamente la cuestión del cobro a personas que son extranjeros no residentes en nuestra provincia. Hace instantes nada más el gobernador de la provincia realizó el siguiente posteo. Nos imaginamos que tiene que ver con este contexto que contamos. Primero, los salteños. Quiero aclarar que la salud en Salta para extranjeros no residentes se va a seguir cobrando. No vamos a dar marcha atrás. Fuimos la primera provincia en aplicar esta medida y la vamos a mantener pese a muchas presiones. También mandamos a Nación un proyecto con los diputados nacionales para que esta medida se aplique en todo el país. Salta, una vez más, fue pionera en Argentina, dice Sáenz, en el posteo que realizó en sus redes sociales en la tarde del día de hoy. Y con esta cuestión de salud que ha planteado Sáenz, vamos a la cuestión de producción. Porque en estas horas el tema ha tenido que ver con el anuncio del presidente de la Nación, Javier Milei, en la apertura de la rural. Particular apertura porque la apertura se da prácticamente en el cierre, pero es una metodología de tantos años que tiene la rural. Allí anunció una reducción en cuanto a las retenciones que se cobra al campo, no una retención que iba a bajar a cero. Es muy difícil por los valores que esto significaría para la economía de la República Argentina, pero sí volvió en realidad a la baja de las retenciones que tenía a principio de año el gobierno. Volvió a subir en el mes de junio y ahora vuelve a bajarlas, pero dice, estas van a ser permanentes hasta que yo esté en el mando. Recibió fuerte ovación el presidente de la Nación ante estos anuncios que hizo en la rural. No especificó a la hora de ese discurso si esto afectaba o no los números que ya habían cerrado el gobierno nacional y por lo tanto no se podían dar ningún otro beneficio a sectores que estaban demandando mejoras en la República Argentina porque afectaban el déficit cero de nuestro país. Con estos anuncios, el presidente de la Nación dio el puntapié inicial a una mejor relación con el campo argentino. ¿Qué dice el campo salteño respecto a esta cuestión, estos anuncios que se conocieron durante el fin de semana en la exposición rural de Palermo? La verdad que un anuncio muy positivo, es algo que los productores, todos los productores, pero especialmente en nuestro caso los del interior productivo de la República Argentina, venimos reclamando hace mucho tiempo. Ni siquiera llamaría un impuesto, sino es una quita de competitividad y posibilidad de crecimiento a todos los productores del norte del país, así que esta reducción en las retenciones para varios productos que se dieron es completamente positivo y muestra una señal del actual gobierno nacional en seguir trabajando en políticas que le generen competitividad y crecimiento al sector, que después por supuesto se traduce en crecimiento a la provincia en sí, ¿no? Puntualmente, ¿cómo los va a beneficiar esto? ¿Cuáles van a ser los cambios materializándolos? Bueno, el Gobierno Nacional anunció la reducción en las alícuotas de retenciones para varios productos, entre los que están los productos cárnicos, aves y vaca, productos bovinos, maíz, sorgo, soja. Las economías regionales ya se le había quitado las retenciones, es decir, que es una medida que ya fue tomada, y esto le genera más competitividad al sector porque
tengamos en cuenta que las retenciones se aplican sobre lo producido, es decir, un productor produce tantas cantidades de toneladas de algún producto o kilos en el caso de las carnes, y por sobre eso se aplica el descuento de retenciones una vez que se va a exportar. Es decir, no importa si esa cantidad da un margen positivo en lo que produció el productor, lo mismo se descuentan las retenciones, y en la soja era del 33%, es decir, que un tercio de lo producido se lo quedaba completamente el Estado nacional. Las retenciones no son comparticipables, es decir, que va directo al Estado nacional, y esos son ingresos que no vuelven a la provincia, que no vuelven en materia de inversión, que no vuelven en crecimiento de la actividad productiva, y que por supuesto trae acciones muy positivas a la provincia que se queda en manos del productor, porque el productor lo va a reinvertir en su campo, va a producir más, y eso también genera empleo genuino para la provincia de Salta. Veremos cuándo comienza a derramarse todos estos aspectos, si es a mediano o a largo plazo, por parte del campo para justamente toda la producción y también para el resto de la sociedad. Aprovechó Javier Milei, había un móvil de los colegas de Radio Mitre en La Rural y estuvo presente con algunos periodistas, con Anhelo, por ejemplo, un periodista con el que charla habitualmente el presidente Javier Milei. Y en ese móvil de esta radio, y acompañado justamente por el presidente de La Rural, habló de la cuestión de los jubilados. ¿Qué pasa con el sistema jubilatorio en la República Argentina? El gobierno nacional, a través del presidente, dice: tenemos una solución real y concreta para la problemática de los jubilados. Vos necesitas por cada beneficiario 4 aportantes. Sí. ¿Tenés una calculadora? Hacemos la cuenta acá. Entonces vos tenés hoy, básicamente, porque quiero explicar cómo vamos a arreglar este problema. O sea, no, Sarasa, sensiblero, ay, nos van a esperar, y no renuncian a su jubilación de privilegio. Por favor. ¿Me entendés? O cobran, digamos, los niños, pensemos en los niños. Bien, exacto. Entonces vos fíjate, hoy tengo 1,4, con lo cual, digamos, el sistema lo tengo quebrado. ¿Sí? Bueno, si nosotros formalizamos, duplicamos la cantidad de aportantes. Claro, ¿sí o no? Claro. Porque casi tenés la mitad del mercado. Con lo cual de 1,44 ahora multiplicado por 2. De 1,40 por 2 te va a dar 2,80. 2,80. Ahora, y Argentina tiene otro problema. ¿Qué es lo que pasa? Argentina tiene lo que se llama una población económicamente activa muy baja. ¿Por qué? Y porque, digamos, antes, digamos, vos tenías, no sé, digamos, entre ir a un plan y trabajar, ¿qué preferías? Claro. El plan. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa fomentación de la vagancia, de estos atorrantes y todas esas cosas que ha hecho el kirchnerismo, regalando planes sociales a diestra y siniestra para que roben sus socios, los gerentes de la pobreza, a los cuales nosotros le pegamos una patada en el culo, y por eso vivieron operando a la ministra Petovelo y a mí y a todo el gobierno tratándonos de crueles, y no somos crueles, les cortamos el curro a los hijos de puta. Entonces, vos fíjate esto, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento, y al haber posibilidades de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa tendría que saltar de 45 a 70. ¿Sí? Entonces ahora sé, el 2.8 por 70 dividido 45. Por 70 dividido 45. ¿Cuánto da? 4,35. 4,35 aportantes por beneficiario. De un arranque de 1,4 que habíamos arrancado. Exactamente. ¿No? Es decir, esto es arreglar el problema. Si además esto ocurre en una economía con crecimiento económico, los salarios son más altos y además las jubilaciones son más altas. Cualquier otra solución es mentira. Cualquier otra solución, digamos, o sea, que vos no puedas pagar. ¿Con qué la voy a pagar el déficit fiscal? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, rompiéndole el culo a los más vulnerables. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con deuda? ¿Arruinando las generaciones futuras? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con impuestos? Digamos, reventando el crecimiento económico. Yo les digo, hoy las retenciones son 0,6% del PBI. Estos tipos quieren meter 2,8 de gasto. ¿Con qué creen que se les va a ocurrir financiar, digamos, a la casta? ¿A quién cagó toda su vida? Al campo. Entonces, digamos, o sea, tengan claro que esos hijos de puta que el otro día votaron esto, están pensando en cagar a todo el campo, llevándole las retenciones a 2,5 puntos del PBI. ¿Ok? Digamos, entonces eso es lo que hay que entender. Además de entender que el contexto era que lo estaban escuchando todo el sector del campo, que estaban también escuchando fuera con los parlantes que había colocado la radio en ese stand, tiene todo ese contexto y por eso hace referencia a la victimización del campo, de todo el sistema
argentino en contra del campo históricamente. Hubo voces en contra respecto a estas palabras de Milei. Por un lado, generalizar diciendo que siempre se eligió un plan por sobre un trabajo formal y un pago real y concreto, es poner una generalización, un todo, en casos excepcionales. También conocemos casos particulares de mucha gente que está buscando trabajo y presentando currículum de hace años en la República Argentina y lamentablemente no encuentra un empleo, y mucho menos lo encuentra de manera formal. Y otro punto que se había cuestionado de las palabras del presidente, él dice: cuando tengamos mayor empleo formal en la Argentina, va a mejorar la situación de los trabajadores. En el último año y medio en nuestro país perdieron el empleo formal 200.000 personas. De ellas, 50.000 formaban parte del gobierno nacional, pero 150.000 personas perdieron su empleo formal en la República Argentina, por lo tanto dejaron de aportar al sistema jubilatorio en el último año y medio trabajadores que pertenecían a empresas privadas por diferentes circunstancias. Esa es la realidad que los números matan relato, como se dice en la jerga. Hablando de jubilaciones, la provincia de Córdoba, entre otras provincias, vienen reclamando a Nación, no a este gobierno, sino ya de años anteriores, un dinero que le adeudan justamente por el paso de la caja jubilatoria. Ese dinero comenzó a abonarse a la provincia de Córdoba. ¿Cuál fue la decisión del gobernador Yarlora? Lo anunció de esta manera. Logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con nuestra provincia. Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos y, cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Por eso he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de 700.000 pesos, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual. Además, vamos a otorgar un bono bimestral de 100.000 pesos para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta 1.300.000 pesos. Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos y ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan, especialmente en este contexto tan difícil que vive nuestro país. Hay que decir que no son la totalidad de los jubilados, son los que dependen justamente de provincia, pero con el bono, la jubilación mínima en Córdoba es un bono bimestral de 100.000 pesos. Por mes, un jubilado con la mínima cobrará 750.000 pesos en la provincia de Córdoba, los que pertenecen justamente a la caja provincial. Un anuncio de Yarlora que algunos dicen en la jerga le moja la oreja a otros gobernadores que puedan tener cajas provinciales de jubilaciones y especialmente al gobierno provincial. Todo tiene un contexto político, económico y social, inclusive la entrega de los Martín Fierro. Ayer se realizó justamente la ceremonia de entrega para los programas, las radios de la ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, no radios del interior. Fue una ceremonia de entregas cargada de testimonios que tienen que ver con la realidad política, social, judicial de nuestro país. Escuchemos parte de lo que se decía ayer en la ceremonia. Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. Se habló de muchas cosas que necesita la democracia. La democracia necesita que no se robe. La democracia necesita que no se robe. Y a veces parece que muchos lo olvidan. Por eso los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia. Tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las reelecciones indefinidas, al poder absoluto. Y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos. Dicen que la sociedad no nos odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, quizás ni necesiten en un tiempo que nos odien porque nos van a matar de hambre. Todos los que están acá, sea el que sea el lugar que ocupan, estoy seguro de que tienen que tener 1 o 2 laburos más que hace algún tiempo.
esto ocurre en todos los estamentos, de todos los medios, y que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente, bueno, es algo que efectivamente no está siendo eficaz. En tiempos en los que el periodismo es atacado, en tiempos en los que el periodismo de repente se toma conciencia de la gravedad que el Estado se ataque al periodismo, la verdad que lo celebro. Durante mucho tiempo, por trabajar en un diario, en Clarín o quien sea, nos atacaban y había muchos que miraban para el costado. Así que celebro mucho que ahora se tome conciencia que el Estado no se puede atacar al periodismo, que los gritos de ahora son muy parecidos a los gritos de antes. Tal vez antes eran peores, tal vez antes miraban para el costado, algunos eran más cercanos al poder en ese momento y no era tan grave. Sigue siendo igual de grave. Puedo jactarme de haber sido insultado por el presidente Milei después de defender a los colegas que eran insultados. Señores empresarios, referentes sindicales, una negociación si no es win-win no sirve. El básico de un locutor hoy ronda los 450.000 pesos. Ustedes saquen conclusiones. Yo les pido con todo respeto más simpatía y cercanía, por favor. Las y los locutores nos ponemos todos los días la camiseta de las compañías para las cuales laburamos y muchas veces salvamos las papas en silencio. Sigamos celebrando la radio porque no la mató la televisión, no la mató Internet, no la mató el streaming de la cual se nutre. Y yo diría que algunas radios las van a matar algunas personas que las tienen a cargo y toman malas decisiones. Salta tiene una problemática social gravísima, que es la violencia de género. Muchas veces como sociedad nos cuesta reconocer que vivimos en esta problemática. En estos tiempos se utiliza la frase fingimos demencia, otras veces se utilizaban términos como escondemos bajo la alfombra la problemática. Permanentemente hay situaciones de violencia que a veces, por no tener una imagen ilustrativa, cuesta contarlo en un programa de radio, hasta que de pronto las imágenes aparecen y conmueven. Este hecho ocurrió a la salida de un karaoke en la avenida Irigoyen y Artigas. Allí se dio una situación de una gravedad inusitada, porque aún delante de varios testigos, un hombre ejerció una situación de violencia extrema. Según lo que se comenta, los testigos comentan la situación. Primero empezó con una discusión, continuó con golpes, atacando brutalmente a su pareja y la arrojó al canal de la avenida Irigoyen luego de esa discusión. Cerca de las 9 de la mañana, con los testigos que advirtieron a esta pareja que salía de este local nocturno en la avenida Artigas e Hipólito Yrigoyen, caminaban discutiendo a elevado tono, pero todo terminó a la altura de la estación de servicio, sobre la vereda oeste del canal, con una tensión que explotó en ese momento. El personal que se encontraba en el lugar alertó a la policía, señalaron al joven como el autor del ataque, fue interceptado, reducido porque intentó escapar obviamente después de arrojar a su pareja, fue detenido en el lugar, la mujer permaneció al menos 15 minutos al fondo del canal, herida, ensangrentada, hasta que pudo ser rescatada por el personal de bomberos voluntarios de la policía. Por estas horas hay que decir que fue asistida en el Hospital San Bernardo, fue dada de alta, radicó ya la denuncia correspondiente de un hecho de una gravedad preocupante, llamativa y preocupante porque está a la vista de todos. De pronto estas situaciones se trasladan a una situación extrema y tienen visibilidad, lamentablemente, cuando alguien registra una situación como lo ocurrido en la madrugada de hoy en Irigoyen y Artigas. Nos vamos al sur provincial porque no es exclusivo de nuestra ciudad. La situación pasa en todo el mundo, pasa en nuestro país y pasa en nuestra provincia. En Metán, una mujer cansada de la violencia que ejercía su pareja sobre ella, decide irse a vivir al domicilio de un familiar. También allí la tosigaba, allí también ejercía violencia de diferentes formas. Cuando decide hacer la denuncia correspondiente, estaba en la comisaría de Metán, haciendo la denuncia pertinente, y alguien le informa en una llamada telefónica: se está incendiando tu casa. En ese nivel de ejercer violencia se dio esta situación en la localidad de Metán.
Según la información que se conoce, en el barrio San Cayetano, que fue el escenario de este grave episodio de violencia que derivó en una investigación judicial, en la detención de un hombre acusado de múltiples delitos contra su expareja, la joven se había presentado en la comisaría local para denunciar justamente amenazas, daños, lesiones, y en ese momento es advertida que se estaba incendiando su vivienda, ubicada en el barrio Guillermo Poma, que había sido consumida por un incendio. Además, se menciona y se observa también allí un colectivo que estaba en la zona de la vereda, que también terminó incendiado. Una gravísima situación, porque si alguien toma la decisión de incendiar, de quemar absolutamente toda una vivienda, un colectivo, el nivel de violencia que ejerce una persona sobre su víctima, pero también con quienes están a su alrededor, queda a las claras en este hecho en la localidad de Metán. ¿Qué son estos hechos? Una mayor cantidad de casos de violencia de género. Simplemente coinciden dos hechos de estas características y recién reaccionamos un rato como sociedad. Y además, en estos tiempos han aparecido algunas personas que han empezado a cuestionar o a dudar, desde un ministro de Justicia que puso en duda la credibilidad de los casos de violencia de género. Algunos legisladores, que pese a que ya está legislado respecto a las falsas denuncias, intentan instalar una pena mayor a quien realice denuncias falsas por violencia de género. Intentan instalar en la sociedad un sector la discusión si corresponden o no hablar de violencia de género, si hemos agrandado los medios, si la sociedad ha dimensionado de una manera distinta o sobredimensionado la cuestión de la violencia de género. Le preguntamos a una persona que está involucrada y que conoce día a día la situación de violencia familiar y de género, una fiscal penal que se encarga de investigar estos casos, sobre la situación general de la violencia y sobre esta cuestión de las supuestas falsas denuncias. Los casos van en aumento, es claro, ¿no? No solamente lo que comunican los medios, sino también lo que nosotros vemos reflejado en el día a día en las fiscalías de violencia de género, que en nuestra provincia son especializadas. La violencia comienza muy silenciosamente, normalmente con insultos, con agresiones verbales, esto es lo que se define como violencia psicológica, para posteriormente ir en aumento hasta que tenemos la violencia física, la violencia sexual, también la violencia económica, la violencia institucional, que la vimos hace pocos días también, donde se ejerce claramente un rol de poder por parte de un hombre en relación a una mujer, y a partir de ahí se despliega toda clase de violencia. También hablamos de denuncias de mentiras, ¿no? ¿También hay casos de estos? A ver, en primer lugar no está tipificado el delito de falsa denuncia en sí mismo. Hay un proyecto, por supuesto, de reforma. Para llegar a determinar una falsa denuncia va a haber que hacer una investigación. Muchas veces, sobre todo cuando hay un círculo de violencia que ya está, por así decirlo, consolidado en una pareja, se hace la denuncia y después viene una etapa de retractación de la víctima o de arrepentimiento, lo que no significa que no existió la violencia, ¿no? Muchas veces las mujeres que han sido víctimas de violencia no pueden salir del círculo de la violencia porque son codependientes de su agresor, y además muchas veces no tienen los recursos para salir del lugar. Entonces, ante la promesa de voy a cambiar, perdóname, voy a hacer tratamiento, voy a dejar de tomar alcohol o consumir sustancias, bueno, la mujer decide volver, pero eso no significa que la violencia no existió. De la misma manera que muchas veces cuando nos llega la denuncia y nosotros entrevistamos a las denunciantes, claramente no ha sido el primer hecho determinante, sino que hubo un ciclo anterior de violencia y recién tomaron la decisión de tal vez en alguna circunstancia en donde ya no se aguantaba más la situación de violencia, poder llevar la denuncia a la fiscalía. Las falsas denuncias, si vos me preguntás el porcentaje de denuncias que nosotros tenemos en relación a las retractaciones o denuncias que no han sido del todo fidedignas, puede ser el 0,1%. El resto de las denuncias, los hechos en general ocurrieron. A veces lo que también sucede es que hay una dificultad probatoria porque el golpe está, pero no se hizo revisar con el médico legal, entonces no tenemos forma de acreditarla la lesión, pero te puedo decir que ese es el porcentaje, el 0,1.
datos totalmente distintos al que manejaba el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, cuando puso en duda la credibilidad de las denuncias, o el actual diputado por el Parla Sur, Alfredo Olmedo, que citaba en un programa radial donde lo entrevistábamos, sin dar datos concretos, por qué se hablaba de falsas denuncias de violencia de género. Una fiscalía que se dedica a la investigación de casos de violencia de género, dice las denuncias falsas, que no se pueden sustentar, son en 0,1% únicamente de las denuncias. Vamos a seguir hablando de temas policiales, judiciales en este segmento. Vamos a hablar de una situación que se da en una barriada en barrio San Cayetano de nuestra ciudad, donde hay diferentes hechos de inseguridad. Las cámaras de seguridad que están instaladas a través del sistema de emergencias 911 o de los propios vecinos pueden mostrar diferentes circunstancias. Hay hechos que algunos pueden considerar menores, entre enormes comillas, porque no podemos ponernos en el lugar de los vecinos que deben atravesar estas situaciones, pero se ven a grupos de jóvenes, por ejemplo, que comienzan a provocar daños, a vandalizar el frente de algunas viviendas, a romper cestos de basuras, a doblarlos, y genera una enorme preocupación. Pero hay situaciones que van escalando y los vecinos lo cuentan de esta manera. Tenemos vandalismo, tenemos una calle que está rota, luces, lugares oscuros, lugares que no hay luz en varias partes de la calle. Nuestro barrio comprende desde la Juan Pablo II, mano izquierda, Junín, mano izquierda, Belgrano, mano derecha, y la calle Entre Ríos, mano de izquierda. Ese es el barrio San Cayetano, conocido para los que vivimos en esa zona y desconocido para las autoridades, porque en realidad nunca se acercan. Se acercaban cuando hacían la 1 de mayo, porque por ahí por la Luis Burera pasaba la carrera la 1 de mayo. Está la comisaría quinta, que es una comisaría que no tiene un lugar propio, empezando por eso, que anda deambulando de lugar en lugar, que es una vergüenza, porque tendría que tener un lugar propio el gobierno, le tendría que dar al barrio la seguridad esa de tener un lugar propio, la comisaría quinta, y no estar deambulando, que a veces uno no sabe dónde está, no se ubica, no sabemos las direcciones, tenemos que andar preguntando dónde, y no sabemos. Pero a la vez también vemos que hay poco recurso policial. Cuando se lo necesita hay bastante poco recurso policial. Y observábamos en las imágenes, mientras escuchábamos a la vecina, esta situación, porque a muy pocos metros del lugar donde se dieron hechos, donde vandalizaron el frente de las viviendas, recuerdan que habíamos comentado en algún momento el incendio a algunos vehículos estacionados. Es a muy pocos metros del lugar donde las cámaras registraban que vandalizaban cestos de basura, repito, si se quieren, a situaciones menores, hasta que también aparecen estos videos que recuerdan que se han dado situaciones más graves aún. El incendio de este automóvil todavía, según la consulta que realizó el equipo de producción de nuestro servicio informativo, no hay personas individualizadas, pese a todas las cámaras de seguridad que se pusieron a disposición de la justicia, de la fiscalía que lleva adelante las investigaciones pertinentes, no han podido determinar quién es el responsable del incendio de este vehículo. Las cámaras muestran el momento del incendio, hay otras cámaras de seguridad de los propios vecinos que aportaron a la investigación que muestran cómo el joven se va del lugar. Según indican los propios vecinos, esta situación está realizada por jóvenes que viven en la misma zona, lo que genera una enorme preocupación. No es que alguien esporádicamente pasó por la barriada y decidió cometer un ilícito de estas características, sino que se tratan de personas que viven en la zona y que realizan daños, robos, delitos de estas características. Está todo registrado en las cámaras de seguridad, la justicia está investigando y esperamos que en las próximas jornadas, en los próximos días, con todas las cámaras de seguridad que se pusieron a disposición y las imágenes de las mismas, puedan identificar a los responsables. Viernes en la ruta 50 y 34, entre Pichanal y a la altura de la Balanza, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. Esto viene a ser ruta 34 directamente. 2 camionetas de alta gama estaban circulando por el lugar, se le cruzan a una camioneta que estaba camino a Colonia Santa Rosa,
le realizan 3 disparos de una pistola 9 milímetros que impactan en la camioneta. ¿Qué hacen las 2 mujeres que estaban circulando en la camioneta? Se dirigen raudamente hasta Colonia Santa Rosa. Hay que hacer un recorrido de unos 10 kilómetros aproximadamente para ingresar por la ruta hacia Colonia Santa Rosa. Llegan a la comisaría de Colonia, realizan la denuncia. Nos acaban de disparar 2 camionetas en la ruta 34. Cuando les toman la denuncia y van a revisar el vehículo, la mirada que tienen los policías es: tiene algo raro la camioneta. Y tenía algo raro. Tenía casi 90 kilos de cocaína. Hay 2 teorías al respecto. Por un lado, que tuvieron temor de continuar su recorrido, que podría tratarse de una mexicaneada de droga, y se dio esta situación. Allí se observa justamente en el capó los disparos de los 9 milímetros que le realizaron a esta camioneta. O la otra es que las mujeres que estaban circulando en la camioneta no supieran que llevaban casi 90 kilos de cocaína en una camioneta que había sido, por supuesto, con estos doble fondos falsos, doble fondos que realizan habitualmente para transportar droga. El personal policial, con la ayuda de un can especializado, logró determinar que estaban llevando esta carga de cocaína. Esto ocurrió en Colonia Santa Rosa, entre Pichanal y Colonia, pero en la localidad de Colonia Santa Rosa lograron determinar que llevaban casi 90 kilos de cocaína. El narcotráfico toma diferentes formas y rutas para que la droga transitara. Si no se daban los disparos a esta camioneta en la zona de Pichanal, difícilmente se podría haber determinado, quizás algún control más adelante en Jujuy, podrían haber determinado que llevaba droga. Pero si no es la 34, si no es la 50, son otras rutas. La Provincial 5 es también las rutas como, por ejemplo, la Provincial que une Isla de Cañas, entonces en el departamento Iruya, que una manera de llegar a Isla de Cañas es justamente a través del norte provincial por una ruta con mucha tierra, con mucho campo, justamente para recorrer. Las imágenes muestran la situación que se ha vivido en estas últimas horas en esa localidad, porque a partir de allí el personal de Gendarmería Nacional, que a propósito hoy está de celebración, nuestro abrazo a todo el personal de Gendarmería Nacional, que hoy está cumpliendo 28 de julio, un aniversario más de la Fuerza de Seguridad, han logrado encontrar a 5 personas que estaban circulando con una lona y con mochilas al hombro y llevaban una carga de cocaína. Buscan diferentes rutas para transportar la droga. Las 5 personas que circulaban con estos 83 kilos de cocaína fueron ubicados por personal de la sección Aguas Blancas en la ruta provincial 18 en zona rural. Al momento de dar la voz de alto en nombre de la institución, los individuos emprendieron una huida, pero fueron alcanzados por los gendarmes, fueron detenidos inmediatamente, se los identificaron, 5 ciudadanos de nacionalidad boliviana, constataron que uno de ellos era menor de edad, hijo de uno de los involucrados, estaban llevando 83 kilos, 681 gramos de cocaína, 5 detenidos y 83 kilos de cocaína secuestrados en cercanías de la localidad de Isla de Cañas. Un hecho de violencia que se vivió en la localidad de Vaqueros terminó con la vida de un joven y hoy culminó con el juicio condenatorio a las personas que estaban acusadas de cometer este crimen. Por supuesto, como ocurre cada vez que se da una condena de estas características, defensa y familiares fundamentalmente de la víctima tienen su opinión y su dolor al recibir una condena que ellos esperaban sea mayor de la que decidió la justicia. Condenando a Kevin Godoy, DNI 43.688.647, de demás datos personales durante el auto, a la pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva por resultar autor y plenamente responsable del delito de homicidio simple previsto por el artículo 79, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 40 y 41 del Código Penal. 2. Condenando a Pablo Iván Sosa, DNI número 38.034.069, de demás condiciones personales durante el auto, y a Fernando Rodrigo Godoy, DNI 34.142.167, de demás condiciones personales durante el auto, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva por resultar partícipe secundario del delito de homicidio simple previsto en el artículo 79, 12, 19,
29, inciso 3, 46, 40 y 41 del Código Penal. ¿Estás satisfecha con el veredicto? No, yo quería un poco más, me parece muy injusto, pero bueno. El problema comenzó un 21 de octubre, sí, mi hermano se dirigía a la casa de un amigo y se encuentra con estas personas. ¿En qué lugar fue? En Vaquero, en mi barrio. ¿No eran amigos ni conocidos? No, o sea, era como que eran vecinos, pero bueno, había como un confrontamiento entre estas personas, digamos. Y nada. ¿Tu hermano volvía a casa? Mi hermano se iba a la casa de un amigo y se cruzó con estas personas y bueno, ocurrió lo que ocurrió en la casa de esa persona, de una vecina del barrio. Hay una hipótesis de lo que dicen los testigos que fue Morocho Godoy. ¿Cómo fue? ¿Arma blanca, disparo? Arma blanca. Ellos portaban arma blanca en el momento ese en que se cruzaron con mi hermano. Estamos en parte contentos porque la calificante que pedía la Fiscalía no tenía asidero ni fáctico ni jurídico, puesto que no eran personas que estaban delinquiendo, ni mucho menos, eran personas trabajadoras y muy queridas por todo el barrio, más si miran acá en la sede judicial, lo estaba acompañando muchísima gente. Bueno, estamos hablando de una sentencia que usted la va a apelar. Sí la vamos a apelar porque si bien se bajó la calificante perpetua, no compartimos con quien ha sido condenado como autor del hecho, puesto que todas las pruebas, tanto subjetivas como objetivas, me refiero a testimoniales, la cuestión, por ejemplo, odorológica y demás, señalan que el objeto material del hecho ilícito fue un puñal, puesto que es como un ojal, tiene filo para ambos lados y eso lo tenía otro de los imputados, no así quien fue condenado como autor. 8 años, 5 y 5, ¿no? 8, 5 y 5 por las participaciones secundarias, si bien, como repito, estamos en parte contentos con la decisión, puesto que se pedía perpetua y la perpetua es una situación que no la compartimos en absoluto y el juez en ese sentido actuó muy bien porque cambió la calificación, pero igual vamos a insistir, puesto que entendemos que es un homicidio preterintencional porque la lesión fue en la pierna, no en una zona vital y por ello encuadra en otro tipo de delito que el homicidio preterintencional y no compartimos en absoluto respecto de un simple con participación secundaria.